Un cordial saludo. Bienvenidos a Ignato. Me acompaña Fernando Casado, periodista y docente universitario, y David Rico, consultor político, en el primer conversatorio de Ignato. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a dividir este conversatorio en dos temas. Cada uno de los panelistas va a tener 3 minutos para desarrollar su tema y 2 minutos para realizar su réplica correspondiente. El primer tema que vamos a iniciar, quisiera saber, Fernando o David, ¿cuál de los dos quisiera iniciar? ¿Cualquiera? Fernando, si quiere. No hay problema. Comenzamos contigo, David, ¿te parece? Ok, perfecto. Vamos contigo, David. El primer tema se desarrolla así. Frente a esta terrible situación, la recuperación económica de los países suramericanos después de la crisis sanitaria, ¿a qué organismos internacionales podríamos o deberíamos recurrir? Espera un momento para poner el cronómetro, tus 3 minutos, por favor, David. ¿Me hace alguna? Comenzamos en este instante. Sí, comenzamos. Bueno, lo primero que tenemos que ser es sinceros con lo que ocurre en Latinoamérica y con lo que va a ocurrir en el mundo después de la pandemia y sobre todo después de que se abra esta situación de cuarentena en la que vivimos, no solamente en Latinoamérica, sino en gran parte del mundo occidental especialmente, porque lamentablemente las previsiones económicas en todas partes son bastante negativas y en América Latina pues evidentemente van a ser aún más fuertes. Se habla de una contracción del 5% en todo el continente y esto va a verse reflejado sobre todo en países en donde ya venían con cierta contracción económica, con decrecimiento económico, como el caso, por ejemplo, de Ecuador, en donde hemos visto que las previsiones económicas para el año eran, antes de lo ocurrido, negativas, y esto va a acrecentar esa dificultad económica. Yo llamaría, en función de lo que pregunta sobre a qué instituciones o a qué organismos internacionales, pues al que sea, Javier o Nicolás, porque ocurre lo siguiente, y es que el problema de algunos países es que se amarran a ideologías que lo que terminan provocando es no poder acudir a instancias que puedan ayudar al progreso de nuestros países. Lo cierto es que lo que viene y la crisis que viene, muchos analistas económicos la comparan con la crisis que vivió durante la Segunda Guerra Mundial Latinoamérica, que estaba siendo afectada evidentemente por lo que ocurría en el resto del mundo, y esta crisis pudiera ser parecida a la que se vivió durante y después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos dicen que puede doblar los números de la crisis del 2008. Entonces, ante esta previsión y ante esta situación, yo considero que deberíamos buscar los mecanismos multilaterales y bilaterales que sean necesarios para poderle hacer frente a esta pandemia. Lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, todos los intentos por hacer organismos, instituciones que puedan conjugar a todos los países para llegar a políticas destinadas a ayudar a las economías a salir adelante han sido en su mayoría un fracaso, pero 30 segundos. Tenemos instituciones bastante fuertes y sólidas que a nivel internacional nos pueden ayudar y que han sido recurrentemente buscadas en situaciones complejas a nivel económico. Entonces yo considero que hay que dejar de lado la ideología y ser pragmáticos en relación a los problemas de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con Fernando Casado, por favor, el mismo tema. Aviso, dame un segundo, por favor. Comenzamos en este momento. Bueno, a mí me gustó una frase de David, ¿no? Que ha dicho, ¿a qué organismo internacional pedimos ayuda económica? Ha dicho, al que sea. Pues sí, estamos en esa situación, ¿no? Estamos en una situación en la que probablemente nos vamos a encontrar con una recesión económica de dimensiones no vistas en mucho tiempo. No sé si quizás en el caso latinoamericano la similitud con la Segunda Guerra Mundial es la mejor, porque la reconstrucción de Europa tuvo consecuencias positivas también para América Latina en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Creo que en este caso todos los países occidentales y no occidentales, todo el planeta ha sido afectado, con lo cual los mecanismos para salir de
la crisis pues difieren quizás de momentos anteriores porque nunca nos habíamos enfrentado a una crisis económica de la envergadura que ha tenido esta, y pareciera que no solamente hemos globalizado la economía, sino que también hemos globalizado la crisis, y por lo tanto habrá que pedir ayuda a cualquier organismo. Sin embargo, creo que América Latina ha perdido grandes oportunidades. ¿Y a qué me refiero? Nos vemos abocados probablemente a solicitar créditos a partir de ahora en los mismos organismos que normalmente lo hemos hecho y que normalmente además han plagado a América Latina de miseria y de desolación. ¿A qué me refiero? Pues claro, cuando tú pides al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional o a otros organismos crediticios pues la posibilidad de lograr un crédito, pues normalmente se te imponen una serie de condiciones. Y estas condiciones sí tienen una grandísima carga ideológica, David. Entonces no podemos nunca dejar de lado la ideología, porque cuando te ponen una condición, como por ejemplo es tiene que bajar los salarios, o tiene usted que achicar el Estado, o tiene que reducir su funcionariado público, o tiene usted que hacer frente a un déficit fiscal, etcétera, etcétera, pues ahí hay obviamente toda una ideología liberal detrás del condicionamiento del crédito otorgado. Entonces creo que América Latina, como estaba diciendo, perdió una grandísima oportunidad, como era el haber generado sus propios organismos de integración de una forma independiente, como era el Banco del Sur, como era la propia UNASUR, y al desmantelar esos mecanismos, pues probablemente se perdió la posibilidad de llevar a cabo la discusión que hay actualmente en la Unión Europea, como es si bonos europeos sí, si bonos 30 europeos segundos. no, ¿a qué condiciones? Es decir, Europa quiere salir de la crisis desde ella misma, desde su propia capacidad financiera. Y nosotros no podemos hacer eso, tenemos que recurrir fuera al dinero, ya sea Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, o probablemente el país que va a salir finalmente fortalecido de 10 segundos. Crisis, que es China. Entonces, finalmente será el mayor lugar en donde se pueda obtener crédito, sea en China. 3 minutos. Bien. Bueno, comenzamos la primera parte, vamos a la segunda parte de los 2 minutos de réplica que tiene cada uno. Comenzamos con David Rico en este momento. Sí, mira, bueno, nos decía Casado lo siguiente, y es que tuvimos la oportunidad, sí, desde un lado ideológico al final de cuentas, pero hablo de que no se ha ideologizado, porque a pesar de que estos organismos de integración de los que habló Casado, que eran y tenían una carga ideológica desde el chavismo total, lamentablemente, mira, los números nos dicen lo contrario, ¿no? Cuando le pedimos prestado a países como China, por ejemplo, tenemos que pagar unas tasas que suelen ser superiores a cualquier otra entidad crediticia internacional. Pero además en Venezuela le hemos entregado el territorio a China y a Rusia, que son los que nos han prestado la plata, porque son los únicos que todavía se atreven a hacerlo. Y el día de hoy, el territorio venezolano, por ejemplo, está totalmente hipotecado a China y Rusia. Pero aún más, y estas son las razones por las cuales yo creo que el tema del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial no entra más que en un proceso ideológico y en un discurso y un framing totalmente sesgado, mentiroso y falso. Y lo digo desde la siguiente óptica, ¿no? Ecuador en el 2016 pidió préstamos, en 2006, perdón, todavía le pedía prestado al Fondo Monetario Internacional. De hecho, fue el último año que lo hizo, porque Correa eliminó la solicitud de préstamos al Fondo Monetario Internacional, y apenas le pidió prestado, si mal no recuerdo, lo tenía por aquí, 30 segundos. 22,1 millones de dólares, ¿no? Mientras que al BID o a la CAF sí le pedía prestado cantidades importantes, pero se mantuvo el discurso de, bueno, que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ceban a los países pobres, cuando ya desde hace más de 10 años Ecuador, por ejemplo, no le pedía al Fondo Monetario Internacional, e igual las condiciones económicas representaron que en apenas 10 años la deuda externa ecuatoriana aumentó en 10.000 millones de dólares. ¿No? Gracias, David. Damos paso a la intervención de Fernando Casado. Tiene 2 minutos de réplica. Comenzamos en este momento. Bueno, yo estoy un poco fastidiado de que cualquier cosa que sea contraliberal o sea contrahegemónica se le llame chavista, ¿no? Es decir, que la UNASUR tenía una carga ideológica desde el chavismo, pues me parece que es una exageración, un exabrupto
y algo fuera de lugar, ¿no? Realmente, desde mi punto de vista, sí que eran pasos incipientes en una dirección que realmente era la acertada para generar mecanismos de integración que superaran lo que habían sido mecanismos hasta el momento, como el Mercosur o la CAN, que estaban únicamente basados en el libre mercado y la competencia. O salir desde el plano de vista, desde el punto de vista político, salir de otro tipo de organismos de integración que también son camisas de fuerza porque parecieran que son las tutorizadas por Estados Unidos, como la Organización de Estados Americanos. Y en ese sentido, tener mecanismos propios de financiamiento y de desarrollo pues era fundamental para sacar del subdesarrollo, valga la redundancia, a América Latina. Y en ese sentido, pues creo que de nuevo por eso puse como comparación a la Unión Europea. Y ahora muy brevemente en cuanto al tema de que si el Fondo Monetario Internacional es mejor o peor que los fondos chinos. Mira, yo te voy a poner simplemente un ejemplo y eso de lo de las tasas de China que son superiores al que te prestan otro tipo de organismos, hay que probarlo porque eso no es cierto, pero aparte fíjate que ya que tú tocaste el tema de Ecuador, no quiero entrar en el de Venezuela todavía, porque creo que vamos a tener mucho tiempo, fíjate 30 segundos. Que por culpa de los préstamos del Fondo Monetario Internacional se nos impone en Ecuador desmantelar todo el mecanismo de los subsidios que llevaban 40 años en vigor. Al hacer eso, hay obviamente por la destrucción absoluta del poder adquisitivo y de la capacidad 10 segundos. de las personas, un desmantelamiento que hace que haya una explosión social que no habíamos visto en 40 años de democracia y en tan solo 10 días 11 muertos, más de 1.300 detenidos Tiempo. y más de 1.300 heridos. A eso nos llevan los préstamos Tiempo, del Fondo Monetario Internacional. Tiempo, Fernando. A ver, vamos al segundo tema, con el mismo procedimiento, 3 minutos para la primera intervención, 2 minutos de réplica. Al final de la entrevista vamos a tener 1 minuto y medio para cada uno para que puedan realizar también una reflexión final, ¿no? Entonces, en el segundo tema vamos a comenzar contigo, Fernando. Vas a tener 3 minutos para tu intervención. El segundo tema dice así: ¿cuál sería la proyección a los próximos 5 años en la región? ¿Cuál consideran que debería ser la línea política que debería adoptar y por qué? Comenzamos con su intervención y su respuesta, Fernando. ¿Quieres la pregunta que lo haya captado bien, Nicolás? Le repito, sí. ¿Le repito todo? A ver, el tema. ¿Cuál sería la proyección a los próximos 5 años en la región? ¿Cuál consideran que debería ser la línea política que debería adoptar y por qué? ¿Me avisas, Fernando, para comenzar en este momento? Ya. Bueno, yo creo que lo que nos demuestra la pandemia que estamos sufriendo es que está claro que necesitamos en América Latina, al igual que en todo el mundo, ¿no? Y que se ha visto en los momentos de mayor crisis, ¿no? Al igual que Estados Unidos en la Gran Depresión de 1929 se da cuenta de que hace falta el keynesianismo frente al liberalismo ultranza, ¿no? Adam Smith versus Keynes, y que de esa manera se necesita un fuerte Estado interventor en la economía y que también provea a la población de unas condiciones mínimas de dignidad, creo que eso queda clarísimo ahora, ¿no? La incapacidad además de nuestros sistemas de salud de hacer frente a la crisis, por no hablar de otra mucha falta de políticas sociales que se han desarrollado, especialmente con la nueva arremetida de gobiernos conservadores en los últimos años, pues creo que nos muestra que hay que estar preparados frente a este tipo de situaciones. Y eso solamente se puede hacer desde lo público, porque desde lo privado siempre van a quedar fuera las grandes mayorías de la protección y de la cobertura. Entonces yo diría que, y ahora sí, ¿no? Un poco parafraseando a David, independientemente de las ideologías, creo que tiene que quedar muy claro eso, de que es un requisito sine qua non, un requisito indispensable tener estados fuertes. Y eso tiene que pasar principalmente para reforzar nuestros sistemas públicos de salud, para que haya una salud de calidad universal para toda la población. Pero al mismo tiempo, esto también va a implicar que obviamente se tenga que dar un coto a la empresa privada y con su voracidad normalmente de liberalizarlo todo y dejar el mercado a su libre albedrío. Entonces creo que tenemos que tener también estados fuertes que tengan la capacidad de intervenir en la economía, que sean árbitros entre los dos grandes actores, al igual que hizo Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el mejor invento del capitalismo, que ha sido la socialdemocracia.
Estado como árbitro entre los dos grandes actores que son la masa trabajadora, el trabajador y los grandes empresarios o el capital, y de esa manera proveer con la mayor capacidad y dignidad a las grandes mayorías, incrementando salario adecuado, acabando con la informalidad, acabando con la pobreza, con las desigualdades y redistribuyendo mucho mejor todo lo que tiene que ver con la riqueza de nuestros países, que es muchísima y que normalmente han sido otros los que se han beneficiado de esas riquezas y no nuestros propios pueblos. Entonces, desde mi punto de vista, no 30 hay segundos. de que debe de ser una proyección y una línea política, independientemente de las ideologías, que pase por un Estado fuerte. Fíjate que además no solamente eso se está planteando actualmente en Occidente, ¿no? Hasta en Estados Unidos se está planteando esa situación que es totalmente perentoria. Volver al keynesianismo, volver a un Estado 10 fuerte, segundos. que tenga la capacidad de redistribuir la riqueza entre la población. No hay otra. Si seguimos con este liberalismo, nos vamos todos al abismo. Listo. Gracias, Fernando. Los 3 minutos. David, del mismo tema. ¿Necesitas que te lo repita o no? No hace falta. Ok. No. Comenzamos exactamente, David, con su intervención en este momento. Bueno, más allá de la propaganda política que nos hace Fernando, yo creo que los próximos 5 años para Latinoamérica van a ser bastante complicados, van a ser duros. Yo comparto una parte de lo que dice Fernando, y es que aquí hay que ser pragmáticos. Y vuelvo al pragmatismo porque lo cierto es que si no hay pragmatismo va a ser muy difícil que amarrados a una camisa de fuerza ideológica podamos salir de esta situación. Lo cierto es que la América Latina en su gran mayoría depende de 5 grandes áreas, ¿no? Del turismo en buena medida, muchos países, de las remesas que se envían desde países a los que tanto odia la izquierda de Latinoamérica especialmente, ¿no? De la salida de capitales, que, a ver, esta salida de capitales va a generar obviamente un importante problema en la economía latinoamericana, porque al haber inflación y al disminuir el poder adquisitivo de nuestras monedas, sobre todo en países donde no hay dolarización, pues evidentemente eso va a generar que los grandes capitales salgan porque van a tratar de cuidar sus inversiones, ¿no? Otro aspecto que va a ser importante durante este tiempo es la caída y la demanda de los precios de nuestras materias primas, que es lo que genera la mayor fortaleza de nuestras economías, es la venta de nuestras materias primas, y lamentablemente la mayoría ha sufrido una disminución porque, bueno, el mercado se ha copado, que aunque no les guste, bueno, así funciona el mercado, ¿no? Entonces, estas materias primas, pues evidentemente van a sufrir una caída en sus precios y van a sufrir una caída en la demanda. Por consiguiente, nuestros productos van a ser menos vendidos, pero además a un bajo precio, como lo estamos viendo con el petróleo, ¿no? Que está llegando a unos números que no se veían hacía más de 30 años. Entonces, esto va a afectar no solamente a las energías, sino también a productos agrícolas y productos que vendemos, como por ejemplo Uruguay, Argentina, Paraguay, que vende productos agrícolas principalmente, y eso va a generar problemas en nuestras economías. ¿Qué sugiero? Bueno, simplemente dejar las ideologías de lado. Obviamente apostar por estados que 30 segundos. exploten aún más y generen valor agregado a nuestras materias primas, que ha sido una lucha constante durante muchísimos años entre quienes creen que la economía debe motorizarse en generar productos terminados. Y además, quiero decirlo que concuerdo. 10 segundos. Y hay que darle mucha más fortaleza a los servicios de sanidad pública, que es en algo en lo que con Casado comparto 100%. Listo. 3 minutos exactamente. Bueno, vamos a pasar a los 2 minutos de réplica. Comenzamos con Fernando Casado. Comenzamos 2 minutos en este momento ya. Bueno, lo de David es gracioso, ¿no? Porque primero empiezas, joder, David, empiezas diciendo, bueno, la propaganda política que nos hace Fernando, y al final acabas diciendo que, bueno, que estoy de acuerdo con Fernando en reforzar el sistema de salud. Vamos a ver, David, que tampoco has dicho tú mucho en tu exposición, ¿no? Has sido muy etéreo, has hablado de unas remesas,
y además haciendo unas valoraciones que creo que no dan al lugar, ¿no? Remesas de países que tanto odia a la izquierda, ¿no? Ese tipo de comentarios creo que intoxican un poco el desarrollo de las ideas. Pero bueno, en cualquier caso me alegro mucho de que estés de acuerdo en que hay que reforzar los sistemas de salud y que obviamente eso solamente lo hacemos a través de un Estado. Entonces no es propaganda política, David, es sentido común y tú lo reconoces como sentido común y así me lo has hecho ver al final de tu exposición. Y gracias por haber por lo menos reconocido eso, porque entonces estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en que necesitamos estados fuertes, independientemente de las ideologías, que redistribuyan mejor la riqueza. Y hasta ahora no es que sean países que odian a la izquierda, no, es que en América Latina hasta ahora los únicos que han logrado reforzar los servicios públicos, reforzar la salud, reforzar la educación, acabar con pobreza, acabar con desigualdad, han sido los gobiernos de izquierda. Te guste más o te guste menos. Si quieres después vamos incluso hablando por casos concretos. Pero esa es la realidad. Hasta ahora han sido únicamente este tipo de países los que han logrado unos mejores logros de carácter social. Ahora, si nosotros lo que queremos es 30 segundos. como ha ocurrido hasta ahora, a aquellos que hacen el uso de las materias primas y de nuestros recursos de manera privativa, entonces tendríamos que abocar por otro tipo de ideologías más de corte liberal. Pero en cualquier caso, estamos de acuerdo en lo más importante. Necesitamos estados 10 segundos. fuertes que logren reforzar nuestros sistemas públicos, especialmente la salud, pero concatenada a la salud, todos los servicios que hacen que 2 minutos, Fernando, sean dignas. Luego pasamos a una intervención. Yo creo que por lo interesante que se está poniendo esto, vamos a darle 2 minutos al final de la réplica final para cada uno. Bueno, vamos a comenzar. Sí. Yo no puedo, me muero de ganas de intervenir, pero no puedo, de verdad. Creo que muy buenos conceptos por parte de los dos. Yo lo que veo que en el fondo te gusta la sangre y que sabes que la sangre les da a los medios de comunicación rating. Eso está muy feo, Nicolás, eso está muy feo. ¿Muy qué? Está muy feo que te guste la sangre y la espectacularidad y que seas consciente de que la espectacularidad da rating. Al final vas a ser que lo da. Yo te digo una cosa, yo he entrevistado a todas las tendencias políticas y sociales por igual en este programa. Te invito a que vean todas las entrevistas y lo que menos busco es justamente eso, y más bien este programa empieza a hacer estos conversatorios para ver las dos posturas, para que sean los ciudadanos los que saquen las conclusiones. Yo realmente no busco nada, porque si yo buscara algo, ya hace rato tuviera un montón de auspiciantes que estuvieran direccionándome a quién favorecer y a quién no. En el caso, jamás lo he hecho ni lo pienso hacer. Comenzamos. Me trata de foro personal, Nicolás. No, tranquilo. Comenzamos contigo. David, tienes 2 minutos, por favor, comenzamos ya. Venga, dame duro, David, dame duro. Mira, lo cierto, Fernando, es que sí es propaganda decir que el Estado, o por ejemplo, que los estados de izquierda en Latinoamérica son los que mejor sistema de salud tienen. No es cierto esto. No, lo que ha heredado Ecuador, y el problema de Ecuador es una herencia que viene desde Rafael Correa, o sea que no es algo que no le atañe a la izquierda. Lo que vemos en Venezuela, en donde la gente se muere de paludismo, pues evidentemente no se puede decir que los gobiernos de izquierda tengan un ejemplo en sus sistemas de salud. A eso me refiero con que es propaganda política. Y sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, y lo puedo decir libremente, con que los estados deben tener sistemas de salud público mucho más fortalecidos, mucho más fuertes y robustos, cosa que no tenemos en ningún país de Latinoamérica, sean de izquierda o de derecha, y hay que decirlo también por la calle del medio, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que aprovecharse de la pandemia para meter ideología hacia utilizando la salud para decir que entonces hay que hacer que nuestros estados sean más fuertes para que regulen al capital y al mercado, pues eso es propaganda, y eso es valerse de una situación social, de una situación de pandemia, de una situación de salud pública para meter por debajito, como está ocurriendo en muchos países, ideología política que tiene que ver con el mercado. 30 segundos. Hay que ayudar a las pymes, hay que ayudarlas. Hay que fortalecer nuestra economía, hay que hacerlo, y en la medida en que el Estado pueda ayudar a hacerlo, eliminando obviamente impuestos, bajando y ayudando a las pequeñas y medianas industrias. Ya en el caso de España, por ejemplo, le llaman autónomos, dándole facilidades para el pago y para pagar impuestos, para deudas, pues hay que hacerlo.
Hay que hacerlo porque se necesita, porque lo vamos a necesitar todos los países, pero decide a valerse de una situación como esta. Gracias, David. Tenemos que ser unos estados más fuertes para intervenir en el mercado. Es un error total. Gracias, David. Bueno, vamos a pasar con 2 minutos finales para las réplicas finales y los comentarios para poder terminar este conversatorio. Comenzamos contigo, Fernando, en este momento ya. No, David, no es propaganda política. Y si consideras que es propaganda política hablar de que el Estado intervenga en la economía, es lo mismo hablar del pragmatismo como posición. Entonces, todo es propaganda política. Es simplemente una postura. Y de todas formas, te digo que esta postura es de sentido común porque hasta ahora todos los países capitalistas occidentales, cuando han estado en una profunda crisis desde el año 29, y después con Roosevelt y el New Deal y Keynes, como lo mencionaba al principio, han abogado para salir de las crisis como un requisito indispensable en un Estado fuerte. Entonces no es propaganda, David, es sentido común y tú mismo lo has reconocido. Pero de todas formas, cuidado con decir que yo lo que había dicho es que son los países de izquierda, en los gobiernos de la última década en América Latina, los que han reducido más la pobreza y la desigualdad. Y ahí están las cifras del propio Banco Mundial para comprobarlo. Y un momento, cuidado con decir que el sistema de salud que tenemos actualmente, con la incapacidad que tenemos en Ecuador, es heredada de Correa. Falso, falso, falso. Cuidado, David, con no revisar las cifras. En el año 2016, que fue el último año que estuvo Correa en el gobierno, el presupuesto general del Estado dedicado a la salud, de acuerdo al mandato constitucional en su 22ª disposición transitoria, que era incrementar el presupuesto en salud en 0,5% del presupuesto hasta llegar a 4%, año 2016 se llegó al 4,25%. Hoy, 3 años de gobierno del Morenato, 30 segundos. A la salud es de 2,7%. Está desmantelando el Estado el sistema de salud. En el último año de Correa, el presupuesto eran 301 millones de dólares. El año pasado había bajado el presupuesto para salud en 110 millones de dólares. Y seguiría dándote muchísimas cifras, no solamente de Ecuador, sino también segundos. de Venezuela. Es muy interesante ver cómo en Venezuela están en este momento haciendo o enfrentando la crisis probablemente como el mejor país de toda América Latina. Así que cuidado. Y me da mucha pena que no te voy a poder después contrarreplicar a eso. Me da mucha pena. ¿Por qué te voy a... Bueno, vamos contigo, David. Comenzamos en este momento. 2 minutos, ya. Bueno, no, totalmente. Me vas a perdonar, pero me da mucha risa. Sí es totalmente propaganda política. Y es propaganda política, por ejemplo, no decirle a la ciudadanía, a los que nos ven, que estamos utilizando los números en función de lo que nos conviene, ¿no? Y hay que decir lo siguiente, y yo no defiendo al gobierno ecuatoriano ni a ningún gobierno que no sea la causa democrática en Venezuela, que es lo único que siempre voy a defender. Pero más allá de eso, en Ecuador hay que decirlo con números, y con números reales, del por qué en esta situación actual no cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente no solamente a la pandemia, sino a muchas otras cosas. Por ejemplo, Ecuador, cuando llega Correa, asume el mandato con 11 mil millones de dólares de deuda externa. Y cuando sale Correa del poder, pues deja al país endeudado con 26 mil millones de dólares, sin contar, obviamente, con los 6.500 millones de dólares que le regaló Hugo Chávez hasta el 2013, ¿no? Quitándole el dinero de los venezolanos y regalándolo, bueno, a diestra y siniestra, como lo hizo en toda Latinoamérica, pero a Ecuador le tocó 6.500 millones de dólares. Esa cantidad de dinero no está registrada en ningún lado, porque Venezuela no la cobraba, Venezuela la regalaba. Entonces, si eso fuera deuda, estaríamos hablando de 32 mil millones de dólares de deuda que dejó el presidente Correa a Ecuador. Entonces, dicho en números, 30 segundos. Que los países, lamentablemente se endeudan y tienen que pagar la deuda, porque también hay una historia con el tema de las deudas en los países latinoamericanos de izquierda, y es que no les gusta pagar, les gusta pedir. Pero entonces no, el Fondo Monetario Internacional es maluco, o el Banco Mundial es maluco, porque yo le segundos y me está pidiendo que le pague. Qué malo es este tipo, ¿no? Bajo sus condiciones obvias, es su dinero. Pero más allá de esto, y no sé si me dé chance... 2 minutos. 2 minutos. Ya se nos concluyó el tiempo, sí, para que sea justamente con este sentido de neutralidad y de igualdad, para que los dos puedan dar sus posiciones y sus puntos de vista en Innato, que es un programa que justamente se caracteriza por
conversar con todas las tendencias políticas y sociales por igual. Eso creo que es la finalidad de este problema. Donde lo dejó David, No, hay no. la segunda parte. No, claro. Sí. Y es que además No, Casal no me dejó, no Bueno. me dejó. Ay, mira, me tocó el tema de Venezuela y quedó pendiente eso ahí. Sí, podemos, estimados, miren, podemos hacer una segunda parte, con mucho gusto podemos hacer una segunda parte, porque la reunión está hasta a punto por determinar, si ya me queda un minuto. Entonces, lamentablemente tengo que decirlo, tengo que despedirme, porque está súper bueno este programa y podemos hacer una segunda parte si ustedes están de acuerdo. No, yo no tengo ningún problema, las puertas siempre están abiertas para Fernando, David y todas las tendencias por igual. Fernando, quiero agradecerte, igual a ti, David. Creo que sean los ciudadanos los que saquen siempre sus propias conclusiones. Muchas gracias. Y ustedes, queridos ciudadanos, nos vemos en una próxima edición. Gracias. Muchas gracias. Gracias, encantado.